en el año 85 sucede el atentado del restaurante del El Descanso, que está considerado, Manuel, el primer atentado yihadista en nuestro país, ¿no? Exactamente. Estábamos hablando antes de que hay un terrorismo que llamamos, por entendernos, terrorismo palestino, que empieza en el año 68 y que va triunfando de actuaciones pequeñas en Europa. Normalmente son asesinatos individuales, pero a veces sí que acometen atentados más importantes, ¿no? Secuestros de aviones, etcétera, ¿no? Bombas. Esto empieza a ser un reflejo de la situación en esos años 80 de lo que está pasando en el Líbano. El Líbano, en una de esas muchas operaciones de Israel, es invadido en el año 82, y a raíz de la invasión del Líbano en el año 82, también el mundo árabe radical se subleva, pero todavía no hay islamismo. Es el mundo radical del mundo de la OLP y los grupos palestinos. Entonces esta gente empieza a contestar esa actuación de Israel y luego el apoyo de Francia y Estados Unidos con atentados muy importantes y enormes, ¿no? Los más importantes tienen lugar en Líbano y en Beirut, con el ataque contra los cuarteles generales de las tropas de Estados Unidos y de Francia, ¿no? Que hay centenares de muertos. Pero también empieza a haber atentados en toda Europa contra intereses americanos, franceses en especial, y contra el mundo occidental. Y luego empieza a haber atentados individuales, por ejemplo en España empiezan en el año 79 contra personalidades muy concretas del mundo árabe, porque todos estos grupos palestinos están enfrentados entre sí. Y llegamos ahí al año 85, efectivamente en España se produce el primer atentado yihadista, podríamos decir yihadista masivo, por primera vez, un atentado sorprendente con 18 muertos, una bomba en un restaurante, un viernes por la noche, un restaurante atestado, es en el mes de abril, que hace buen tiempo, en las afueras de Madrid, y es un atentado contra un restaurante en el que van bastantes norteamericanos de la cercana base aérea de Torrejón a cenar y a comer habitualmente. Es un atentado que, ya digo, va dirigido contra los norteamericanos, pero ningún norteamericano resulta muerto. Hay 18 muertos, todos ellos españoles, la mayoría mujeres. Es un atentado muy curioso porque mayoritariamente en un porcentaje muy elevado son mujeres y hay bastantes jóvenes. Y es un atentado que nunca quedó resuelto porque no hubo culpables ciertos, incluso la autoría está un poco desdibujada porque es en ese momento en que hay grupos palestinos muy diversos y muy extraños, aunque una de las reivindicaciones es de yihad islámica, que estaba empezando todavía, pero parece que no fue yihad islámica exactamente. Pero bueno, es un atentado que queda en la nebulosa, pero que sí que podemos decir que atribuirlo al yihadismo como tal, y su objetivo claro son los norteamericanos de la base de Torrejón. Y para quien quiera conocer un poco más sobre este atentado, precisamente tú vas a ser el comisario, ¿no?, de una exposición que cuenta la historia de este atentado. ¿Dónde vamos a poder ver la exposición? Sí, esta exposición va a estar durante el mes de abril en Madrid, en la delegación del gobierno. Lo único, hay que apuntarse previamente en una lista que, como la organización que lo ha llevado a cabo y la ha organizado es la Fundación Víctimas del Terrorismo, pues hay en la página web de esta organización hay como un formulario para el que quiera ir a ver la exposición durante el mes de abril, pues estará allí, ¿no? Es una exposición que he intentado que no se centre solo en el atentado, sino empieza precisamente un poco como lo que hemos hecho aquí, que el primer panel es ¿qué es el terrorismo? Y el último es la labor de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Entonces, cuenta un poco el atentado. Por supuesto, hemos intentado que lo central sean las víctimas y sus circunstancias, y nos han dejado recuerdos personales, familiares de las víctimas. Pero hemos intentado un poco explicar esto también, el terrorismo en ese contexto, en ese año 1985, como estaba. Es un año en el que está empezando a ir ya hacia abajo este terrorismo palestino. En el año 88 es ya cuando la OLP decide dejar la lucha armada, digamos, fuera de sus territorios ocupados y de Israel, decide dejar de atentar en Europa
y en el resto del mundo y centrarse solo en su zona. Y precisamente justo cuando la OLP y estos grupos palestinos dejan de actuar es cuando empieza a tomar el relevo todos los grupos yihadistas que vienen detrás empujando. Decías precisamente que bueno, se puede considerar este atentado del restaurante El Descanso como el primer atentado yihadista en nuestro país, ¿no? Sin embargo, tenemos el 11M, año 2004, que se considera el primer atentado en suelo europeo, ¿no? No sé muy bien esa diferencia a qué se debe, si nos la puedes explicar. Bueno, a partir decíamos, de estos, del 85 y sobre todo un poquito más adelante, empieza a haber varios atentados de corte yihadista, podríamos decir, en Europa. Es verdad que no son masivos. En esta primera fase todavía quedan restos, en estos finales de los años 80, ya digo, hasta finales del 88, que la OLP decide dejar los actos terroristas. Todavía hay en estos finales de los 80 grupos terroristas palestinos actuando, pero ya luego, en los años 90, empieza este otro nuevo terrorismo, ¿no? Este otro nuevo terrorismo que tiene varias facetas, pero que va a actuar en Europa bastante fuerte, sobre todo en Francia, ¿no? En Francia hay el grupo islámico que tiene su origen en Argelia y que se dirige contra la potencia colonial por muchos motivos, pero empieza a haber actuaciones terroristas en Francia contra intereses franceses, por esto que digo, del apoyo de Francia a la intervención de Israel en Líbano. Empieza estos grupos yihadistas a actuar en todo el mundo, sobre todo en Líbano, pero también en Europa, contra Francia en especial y contra intereses de Estados Unidos. Y va a haber varios atentados sangrientos. El objetivo, digamos, estrella es Francia. Va a haber atentados contra restaurantes, contra metro, contra instalaciones diversas. Y va a ser unos primeros años 90 muy complicados y muy sangrientos, sobre todo en Francia.